Es un placer saludarles a quienes se aproximan a este documento, Memorias de los Diálogos del Programa de Ética de la Universidad de la SUAY. Para nosotros es altamente satisfactorio presentar un documento novísimo, en un formato novísimo, que no solamente es la grabación de aquellos eventos que sucedieron, sino que es el diseño que permite que unas memorias digitales se presenten. Pensamos que es el primer esfuerzo que se está realizando en este sentido y nos sentimos entusiasmados por eso y vamos a continuar. El objeto de estudio es trascendente, el objeto de lo que ustedes van a ver es trascendente, porque es la ética, la reflexión universitaria y ciudadana de la ética como un elemento indispensable tanto a las profesiones como a las áreas del conocimiento. Pensamos que es un aporte, para nosotros es un punto más de llegada, pero de ninguna manera algo que se detiene porque estamos compelidos y comprometidos para el mejoramiento de la vida en todas sus fases. Muchas gracias. Con la filosofía moral y social. Ahora, tengo que decir que lamentablemente Harvey, en esta extraordinaria intuición, solo quedó en eso, no quedó en nada más. Uno empieza a leer la primera, segunda página y a la cuarta ya liquidó completamente la filosofía moral y se acabó la interfaz disciplinaria o esta relación entre estos campos. Así que la expresión la tomo de Davis Smith. ¿Pero qué supone? Supone al menos dos cosas, la nueva interfaz disciplinaria. Supone, por un lado, un trabajo interdisciplinar, es una palabra que se usa mucho hoy día, pero que simplemente yo entiendo que la interdisciplinariedad supone que concurren representantes de varios campos del conocimiento y de las profesiones a hacerse cargo de algún tema en común. ¿Ya? Por eso yo añado siempre la segunda palabra. ¿Ya? Esto lo he conversado bastante con Adela Cortina porque está basada en mi experiencia, digamos, que es la transdisciplinariedad. ¿Ya? Mi experiencia en arquitectura y mi experiencia en geografía, donde trabajo con docentes académicos de esos campos, ha supuesto que cada uno de nosotros tenga que hacer un esfuerzo epistemológico. Yo pertenezco al campo de la filosofía moral y política en concreto, pero he tenido que dar el salto epistemológico y como ustedes me han escuchado ya, he tenido que leer a geógrafos, sociólogos, urbanistas, etcétera, antropólogos, qué sé yo. Entonces, he cruzado mi campo hacia esos otros campos que tratan el tema de la ciudad. Pero mis colegas han hecho lo mismo, a la inversa. Ellos han entrado al campo de la filosofía moral, ¿ya? Con sus categorías, sus teorías, etcétera, etcétera. Este es el trabajo que yo llamo, yo creo que la interdisciplinariedad, tal como la he definido, de alguna manera nos mantiene cómodos en nuestros campos respectivos. En cambio, la transdisciplinariedad supone una dificultad extra, porque claro, yo tengo que hacer el esfuerzo por el cross the line, cruzar la línea, hacia los otros campos. Es así como se va construyendo un nuevo saber que bebe desde distintas disciplinas y obviamente que se alimenta del diálogo que se produce entre los representantes de estas distintas disciplinas, ¿ya? Tratando de construir un cierto lenguaje común en ese campo específico, en este caso que se refiere a la ciudad. A mi parecer, la ética de la ciudad es nueva, muy nueva, ya diré algo sobre eso, alcanzaré a decir algo, eh, y es tan nueva que creo que, sin embargo, dado todos los datos que proyectan a la ciudad hacia el 2050, más del 70% de la humanidad estará viviendo en contextos urbanos, yo tengo la idea que cuando se tome nota de esto, la ética de la ciudad llegará a ser, no tengo la menor duda, uno de los campos de las éticas aplicadas más interesantes y con mayor proyección hacia el futuro. Pero insisto que hasta ahora está ahí gestándose poco a poco en distintas manifestaciones, un poco desordenadamente, eh, eh, así que, pero sí le auguro un muy buen futuro. Ahora bien, mi investigación, ya les contaré, he publicado al menos dos cosas, una en España y otra acá en Chile. La investigación, voy a contar hasta donde, no voy a contar los nuevos avances, simplemente lo que ya tengo más o menos sistematizado. Tiene o vislumbra tres aproximaciones éticas hasta ahora a la ciudad.
¿ok? No constituyen propiamente una ética de la ciudad, pero sí son tres aproximaciones éticas a la ciudad. Las menciono. Una es, obviamente, la que ya me imagino todos conocen, el derecho a la ciudad, ¿ya? La segunda es lo que Natacha ha llamado la ciudad justa. Y la tercera es lo que se ha dado a llamar, la más reciente, 2018, la literatura que recién se comienza a elaborar, es la ciudad ética, ¿eh? La ética como objetivo. No voy a hablar, voy a dejar aparcada dos, al menos otras tendencias, que si no, no me dan los 15 minutos, lo que es la ética urbana, ¿ya? Y lo que es la justicia espacial, ¿ya? La primera está en una línea australiana, en Melbourne, y la otra ya es conocida con Edward Soja, con el tema de la justicia espacial. Así que me voy a referir solo a estas tres muy en general, y no haré mayor hincapié. Porque Natacha me ha pedido que hable de las teorías éticas, entonces tengo que referirme a eso. El derecho a la ciudad, como ustedes ya saben, arranca con Henri Lefebvre, pero Lefebvre no tiene ninguna intención ética. ¿Okay? Las intenciones de Lefebvre son en el campo de la sociología y en el campo del urbanismo, o sociología urbana. De ahí se inicia, de hecho, una larga trayectoria de sociología urbana muy interesante, Castells, etcétera, y compañía. Pero no tiene ninguna aproximación ética en concreto. No hay ninguna fundamentación sistemática al respecto, en sentido ético, ¿ya? Podría leer algunas partes, pero no voy a leer cosas de las obras de Lefebvre, pero no se encuentra en sentido estricto ninguna base normativa en relación a el derecho a la ciudad. Tiene una tradición, he dicho, hoy día podemos reconocer en esta tradición del derecho a la ciudad a David Harvey, a Jordi Borja, pero ahí hay un giro. ¿Okay? Hay un giro importante en el sentido propiamente ético. Ya he dicho que Harvey, en principio, en Social Justice and the City, despacha la filosofía moral a la cuarta página y se acabó. Luego tiene expresiones bastante despectivas, hay que decirlo, con relación a la filosofía moral, etérea, ya habla incluso de desvarío universalista, especulativo. ¿Ya? Así que el concepto de justicia social que él propone, a mi juicio, y aunque él diga que no, a mi juicio es bastante pragmático, siempre en la lógica del pragmatismo político, en su caso neomarxista, etc. Sin embargo, Harvey después da un giro, cuidado, da un giro, y ya en Ciudades Rebeldes, igual que en Geografía, Justicia, etc., da un giro criticando la ética individualista del modelo de ciudad anclado en la lógica capitalista, ¿ya? Y critica esta ética individualista y egoísta y habla del derecho a la ciudad como un derecho humano colectivo. ¿Ya? Así que aquí, en esta línea, podemos decir que aparecen los derechos humanos, en Jordi Borja también, los derechos humanos de una manera importante como referente ético que más o menos hoy día está consensuado a nivel global. Esta es como la primera vertiente o tradición, que sin embargo siempre está rodeada de cierta ambigüedad, porque como dice el mismo David Harvey, el derecho a la ciudad depende hoy día de quién lo es un concepto vacío, porque todo depende de quién lo diga y con quién lo rellene. Esta frase no es textual, pero no es mía, es de Harvey y estoy totalmente de acuerdo con él. Bueno, luego hay una segunda aproximación que es la de Susan Feinstein, que creo que es la más incomprendida de todas. ¿Okay? Lamentablemente, yo he leído las críticas de Musset y otros, con todo el respeto que merece su grandiosa obra. Yo no sé si habrán efectivamente leído con detenimiento de Jazz City. Tengo que decir que me llevó un año, he terminado la traducción de Jazz City, ya la terminé al español, así que creo que es una obra extraordinaria, digamos. Así que ahora estoy en la etapa de revisión de la traducción de ese libro, pero la encuentro muy interesante en el contexto del que estamos hablando. No estoy, creo que hay críticas bien importantes a The Just City, digamos. Lo que quiero decir es lo que a mí me parece muy enriquecedor, es lo que voy a decir a continuación. Primero, The Just City se ha quedado con el mote, lamentablemente nos quedamos con los eslogans, con la pancarta. Lo que hace Feinstein en realidad, que el año pasado estuvo en nuestra universidad, lo que hace es ofrecer una teoría urbana de la justicia. ¿Sí? Lamentablemente quedó el mote Ciudad Justa y sale Musset y compañía diciendo que la sociedad justa nunca ha existido,
la verdad, la ciudad justa nunca ha existido, no existe ni existirá, digamos. Eso ya todo el mundo lo sabe, digamos. Lo que plantea es una teoría urbana de la justicia, con lo cual quiere decir que lo que quiere plantear son criterios de justicia para evaluar la planificación urbana presente y futura. Eso es lo que está ofreciendo. A ver, vamos a juzgar, ¿ya?, éticamente la planificación y desde qué criterios éticos, más o menos consensuados, podemos realizar esa crítica urbana a algo que todos los autores están de acuerdo, que la planificación se ha realizado sobre la base de un modelo neoliberal, capitalista, depredador de la ciudad, etc. Entonces, eso es lo que ella plantea. En este sentido, ella lo dice en el libro, me parece muy interesante, tomó clases de filosofía moral, por si acaso, fue a clases de filosofía moral, se quemó las pestañas estudiando filosofía moral, ¿ya? Y eso se nota en el libro. ¿Ya? Se nota en el libro de una manera extraordinaria. Bueno, el segundo principio de la justicia de Rawls con el principio de la diferencia, luego bebe de Habermas con todo el concepto de democracia deliberativa, Iris Marion Young, Nancy Fraser, Martha Nussbaum, temas de diferencia, temas de capacidad. La verdad es que es un monumento en términos de lo que es la fundamentación normativa. Creo que sencillamente es extraordinario, perdonen mi entusiasmo con la obra de Feinstein, pero esto no quiere decir que no reciba críticas. De hecho, una de las críticas más importantes, bueno, lo que iba a decir, ¿ve? Ya me pasé, voy a terminar enseguida. Ahí está. ¿En qué estaba? Estaba con Susan Feinstein. Una de las críticas más y reconocidas, digamos, de hecho se la preguntamos aquí mismo, digamos, es la limitación que su análisis, ya que solamente se circunscribe a países formalmente democráticos, capitalistas, desarrollados, entre comillas. Entonces no es en principio aplicable desarrollados o del sur global, digamos. Así que esta limitación, la verdad es que no es menor en relación a su teoría. Ahora, esto no significa que haciendo un ejercicio, digamos, de ampliación, haya que introducir modificaciones a esa para la realidad de nuestros países latinoamericanos. Y termino con la tercera, digamos. La tercera es la ciudad crítica. La verdad es que a mí es la que menos me gusta, tengo que decirlo, confesarlo. Creo que se mantiene dentro del convencionalismo político contemporáneo, con instituciones como ONU Habitat, con la nueva agenda urbana, que como diría Sundrayes es un realismo mágico, y pareciera que fueran puras declaraciones de gobernanza, etcétera, etcétera. Sí tiene algunas afirmaciones muy interesantes en términos de lo que es la proyección de la reflexión ética respecto a la ciudad y otras cosas más, pero que, insisto, es a mí la que menos me simpatiza. Con esto termino, porque ya me pasé en la hora, termino para hacer referencia a la cuestión que Natacha planteaba en el correo en que me invitó. Yo tengo que decir al menos dos cosas para concluir. La primera cuestión es que, lamentablemente, hoy día la ética no pasa de ser una pancarta, la ética es una pancarta, y lo digo tanto en las políticas públicas, donde no ha encarnado casi nada, pero también lo digo en la parte académica. ¿Okay? Yo leí una cantidad de literatura y siempre la ética, y la ética como adjetivo, la verdad, no sirve de nada. ¿Okay? La cuestión es cuál es la sustantividad de la ética, a qué nos estamos refiriendo. Si hablamos de la justicia, bueno, lleguemos a un entendimiento sobre la justicia y aquí empieza toda una discusión acerca del universalismo, particularismo, etcétera, la conformación contextual del concepto de justicia, etcétera, etcétera. Aquí me extraña, por ejemplo, que David Harvey no menciona autores como Michael Walzer y otros que son de tremendo interés, o incluso entre en el paño de la discusión con Martha Nussbaum, que es una que en el enfoque de las capacidades defiende precisamente ese universalismo sin desconocer la conformación o la construcción contextual de los conceptos de justicia. Así que eso. Y lo segundo, sencillamente decir que una de las tareas en el desarrollo de esta línea de investigación es que efectivamente seamos capaces de poder desarrollar la transdisciplinaridad, ¿ya? Que hasta ahora la verdad es que no deja de ser simplemente un ideal, pero que no se ha desarrollado con la profundidad que uno esperaría. Bueno, lo dejo hasta ahí porque ya me pasé. Así que eso. Natacha.
Veo a Zaida que se mueve y todo, así que estamos, Zaida, pero Natacha se nos quedó pegada. Natacha, ¿tú tienes audio o sea, perdón, Zaida, ¿tú tienes audio de Natacha? ¿No? ¿Nada tampoco? Bueno, profesor, le saluda Juan Morales. Hace un momento tuve ocasión de hablar con la profesora Zaida. Pues es bienvenido, Un encantado gusto. de conocerlo, sus palabras son muy aleccionadoras. Yo soy un amigo personal también de Adela Cortina, he estado con ella muchas veces. Estupendo. En una ocasión tuve la oportunidad de traerla acá para que inaugure un año académico en alguna universidad del país. Este es un evento que tiene lugar desde la ciudad de Cuenca, una ciudad muy hermosa, la tercera ciudad en habitantes del país. Es una ciudad patrimonio cultural. La Universidad de La SUAY es una universidad privada y estamos trabajando mucho en ética, profesor. Y lo que usted nos dice, pues naturalmente es bienvenido. Voy a permitirle, tomo la posta de la profesora Natasha, y profesora Zaida, pues vamos a escuchar su presentación, agradeciéndole, profesor Mauricio. Enseguida continuamos con usted, por favor. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, mi campo no es tanto la ética, de hecho, la filosofía a veces me cuesta mucho. Es más como, bueno, no sé, tal vez es mi manera, si queréis, de entender como nuestra ética personal, profesional, de pensadores o de profesores, hacedores y hacedoras de la ciudad. Entonces, lo que Natasha me pedía es que compartiera un poco algunas reflexiones en torno a la construcción de la ciudad latinoamericana, contemporánea, y un poco en general, ¿no? Bueno, por un lado, también, a ver, ¿cómo empezar? Claro, hablar de ciudad es hablar de urbanismo, es hablar de planeamiento, y en general, digamos, hay quienes, por ahí de una manera un poco romántica, pensamos que el urbanismo y el planeamiento es una herramienta de justicia, que podría ser de justicia social y de derechos, pero muchas veces no ha sido así, no es aplicado así porque, bueno, porque también hay muchos intereses económicos en juego. El urbanismo en su aplicación cambia las condiciones económicas, ¿no? Las condiciones de cambio de un determinado lugar, y eso hace que muchas veces los intereses o a quien se esté atendiendo cuando se hace o se piensa en planeamiento, no es al beneficio de la mayoría, no es en la igualdad, no es en las mujeres, no es en los niños y las niñas, no es en las minorías, ¿no? Entonces, un poco esta era mi idea de enfoque, ¿no? Que por un lado, digamos, históricamente nos podemos remitir, digamos, a la ciudad latinoamericana y a su fundación, que sabemos perfectamente que es digamos, yo tengo un espíritu, una ambigüedad crítica respecto a eso. Evidentemente, uno no puede, no sé, Mauricio, tú me podrás corregir, pero uno no puede juzgar la moral, la ética, cómo se comportaron los conquistadores con nuestra moral de hoy. Podemos no estar evidentemente de acuerdo. Yo esa era una discusión que tenía muy de pequeña con mi padre. Que hay una parte de la fundación, de la conquista, que evidentemente se hace sobre, ¿no? Y machacando y pisando lo que había previamente, como toda conquista. Pero por otro lado hay esta confianza en una estructura urbana, también impuesta al modelo, pero una estructura urbana donde se da una nueva convivencia, unas nuevas relaciones que aún estamos construyendo en Latinoamérica, evidentemente, ¿no? Que luego da lugar a grupos de poder de las minorías extranjeras que se convierten en amos y amas de estos territorios, ¿no? Y también sí es cierto que este modelo de ciudad ya desde origen es un modelo, en un parte, no inclusivo no, pero en una parte son ciudades, si pensamos en las conquistas belgas, holandesas, inglesas y francesas y portuguesas, en donde solamente está la extracción, o mayoritariamente es la extracción y el posicionamiento de nuevas ciudades o nuevos poblados sin ninguna relación con lo que había previamente. Bueno, es como puedo explicarlo.
en el caso español se da otra relación, se construye otra sinergia entre lo que había y lo que hay y lo que somos hoy, ¿no? Realmente nuestras sociedades son muy complejas precisamente por eso. Entonces, pero sí que desde el origen la ciudad latinoamericana en su fundación crea estos barrios fuera de otro lado del río o en las afueras, pensadas para que vivan o donde vivían los originarios, ¿no? Las personas originarias. Entonces sí que partimos de una ciudad que, si bien está en su base un urbanismo de un cierto, que puede ser un cierto igualitarismo en su forma, ¿no? Porque una malla no es más isótropa, el centro, bueno, pero sí que están los otros que están situados en las afueras de la ciudad, ¿no? Entonces sí que partimos por un lado, de esta formación de la ciudad de América Latina con esta segregación, pero también a lo largo de la historia, con una fuerte presencia de los habitantes locales, ¿no? Luego, al final, la ciudad sí que es cierto, como yo decía al principio, la ciudad es el resultado del uso del poder, y no es tanto como románticamente me gustaría pensar siempre que el urbanismo tiene que ver más con el reparto de justicia, pero sí que hay momentos en donde hay un cierto, no digo que reparto de justicia, pero sí una cierta aparición de esos otros, ¿no? De hecho, hay una urbanista más teórica de urbana, que es Leonie Sandercock, que es una profesora de la British Columbia en Canadá, que ella realmente lo que se dedica, al igual que lo hizo Dolores Hayden en su comienzo, a revelar, Dolores Hayden a su comienzo en la costa oeste norteamericana, se dedican a revelar esas otras historias, también, perdón, Daphne Spain, también Estados Unidos lo ha hecho, esas otras historias consideradas menor dentro de lo que es el discurso, del relato, de la construcción de ciudades, pero que ha hecho que las ciudades tengan un poco más de corazón, tengan ciertas partes, cierta atención a los habitantes, ¿no? Entonces, mujeres, fundamentalmente propuestas hechas por mujeres, y a veces también por grupos organizados sociales, ¿no? Mejoras de los barrios más pobres, equipamientos, cuestiones de transporte público, etc. Las ciudades, de alguna manera, gracias al movimiento popular y al movimiento social, y muchas veces a las mujeres, desde un sitio que aparentemente no existe, un lugar de poder que no tienen, pero sí hay un poder, digamos, de base, han logrado mejorar las ciudades, ¿no? Nuestras ciudades, sin estas aportaciones y sin estas luchas de grupos de base, no serían lo que son, ¿no? Serían realmente muchísimo peores. De eso un poco también habla Leonie Sandercock en este libro, Making the Invisible Visible, que es un libro que lo que cuestiona de alguna manera es la construcción de nuestro relato del planeamiento urbano, ¿no? El relato un poco de la historia que nos congrega y que nos da una justificación a los que nos dedicamos de alguna manera al urbanismo, ¿no? Luego, claro, ¿cuáles son las ciudades, ¿no? ¿Qué es la ciudad? ¿Qué es una ciudad? Claro, la definición, se habla de lo urbano porque es como más difuso, pero sí que cuando vamos a los barrios más pobres de nuestras ciudades, muchas veces esa ciudad no está mapeada, no existe. En los dibujos, si existe, es muy, muy insuficiente en el mapa, y al final el mapa es una herramienta de entendimiento, una herramienta también del poder y una herramienta de visibilización, ¿no? Y en los barrios populares, donde el Estado, ya sea la ciudad o el Estado, no está presente, los barrios se autoorganizan y aparecen equipamientos o elementos de soporte urbano que en un plano oficial no están, pero sí están en el cotidiano, porque las personas, mayoritariamente las mujeres, se organizan para colaborarse, para hacer posible esa vida cotidiana, el cuidado de niños mayores, la seguridad en el barrio, ¿no? Entonces, caminando por estos barrios, estando con la gente del barrio y con las mujeres del barrio, puedes hacer un mapa, una nueva lectura, una visibilización de cómo estos barrios, que les faltan muchas cosas, pero también tienen muchas cosas, ¿no? Y esto también es muy importante para aproximarse a hacer posible ese derecho a la ciudad de toda la ciudadanía, incluida, evidentemente, las mujeres, que han sido muy olvidadas en el urbanismo. También
el otro día también Ana Falú, el miércoles, hablaba y explicaba un trabajo que se había hecho en Rosario, en Argentina, en donde también mapeaban, ¿no? Mapear qué relación hay con ciertos equipamientos urbanos y con la ciudad y con las mujeres. Y vemos como hay ciertos equipamientos que son imprescindibles para la igualdad de oportunidades, como puede ser una escuela, guardería, un espacio donde, de educación infantil, y estos están situados en los barrios más clase media, media alta, ¿no? Los públicos. En los barrios más carenciados no hay, que es donde en cierta manera se necesitan más. Seguramente están estos que no son reconocidos porque son autoorganizados. Pero esos mapas ya nos explican un poco en esta distribución del dinero público, cómo va a unos sitios y no va a otros, ¿no? Entonces, cómo esta herramienta de justicia social no es utilizada, ¿no? Para eso, sino mantiene de alguna manera las diferencias. Otra referencia que os quería hacer, que es en este caso una compañera que es arquitecta, urbanista y poeta, la podéis buscar, se llama Isabel Martín, es maravillosa, porque hace carne del urbanismo y la arquitectura, y creo que también eso es súper importante, ¿no? Yo, antes de conocerla a ella, me preguntaba por qué el urbanismo duele, ¿no? De alguna manera, en esta idea de que se hace todo para un futuro que no se sabe quién lo vivirá, que hay todo un negociado, pero la justificación es la mejora futura, que en el presente nunca se vive, siempre está el futuro por llegar. Este urbanismo duele, ¿no? Y se dice, ¿por qué siempre hay que esperar, no? Y al final nunca, en el presente, el futuro cuando es presente tampoco disfruta de esa ciudad, ¿no? Y ella habla precisamente de alguna poesía, en alguna intervención poética, lectura poética que hace, habla de este urbanismo que duele, ¿no? Y habla de cómo, por mucho que se quiera hacer un urbanismo más transparente, que llegue más a la población, con unas... con momentos reglados de participación o de alegaciones, la terminología con la que hablamos tampoco es inclusiva. La terminología con que se habla en el urbanismo tampoco es para todas las personas. Y ella siempre comenta, ¿no? Llega a mi abuela, que van a hacer una transformación de su barrio y le explican que va a cambiar el planeamiento y pasar de categoría, no sé, X a categoría Y. A ella eso no le dice nada, pero sí que le diría mucho que si que la tienda y las casitas que tiene enfrente pasaran a ser un centro comercial y ya no estará la panadera María, que es su amiga, sino que será un gran centro comercial en el que casi no podrá entrar, no, porque no habrá nada para ella. Eso sí que lo entendería, ¿no? Entonces también hay un lenguaje que hace que no sean inclusivas nuestras prácticas y que parece que cuando intentamos hablar de manera más inteligible y no con palabras técnicos y que está bien para el momento técnico, banalizamos las profesiones, ¿no? Y todo lo contrario, digamos, nuestras profesiones, en el caso de arquitectura, del urbanismo, tienen sentido si sirven a las poblaciones, y insisto, si sirven para disminuir las desigualdades y para intentar equilibrar el sistema en el que vivimos, que es de partida desigual, injusto, ¿no? No lo transformaremos, pero sí que podremos mejorar en algo las condiciones, ¿no? Las oportunidades también, ¿no? De acceso a derechos. Creo que ya aquí me quedaría, si te parece, Natalia, y abrimos. No tiene sonido, Natalia. Ahora. Bueno, mil disculpas. Zaida, hace un momento tuve un problema técnico, no pude comentarles un poquito tu CV. Yo en realidad creo que es necesario, aunque sea al final de tu exposición, simplemente comentar. Zaida es arquitecta, urbanista, doctora por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, profesora en la ETSAP, en la Universidad Politécnica de Cataluña. Es codirectora junto a Josep María Montaner del Máster Laboratorio de Vivienda del siglo XXI de la Universidad Politécnica de Cataluña. Colabora en muchas publicaciones, es conocida por su experiencia en cuestiones de espacio y género y ha escrito una serie de libros de los que destacaré Arquitectura y Política, Mujeres, Casa y Ciudades, Post-Suburbia y Arquitectura de la Ciudad Global. Muchas gracias, Zaida. Bueno, yo en lo que había pensado ahora, lo había programado, es un espacio abierto a preguntas de las personas que han asistido y que han estado presentes en las dos exposiciones. Ahí tenemos un técnico que nos está ayudando, entonces de esa parte, hasta que alguien se anime,
yo lo único que quería era cerrar la exposición tanto de Zaida como de Mauricio, porque si bien ustedes provienen de ámbitos del conocimiento diferentes, creo que es importante y me parece que entre más diferencia pueda haber en la formación, podría ser un encuentro más enriquecedor. En ese sentido, yo lo que había vislumbrado de la relación entre Mauricio y Zaida tiene que ver con que dentro del ámbito de análisis de Mauricio, tú revisas, ¿no es cierto?, desde la ética, desde la parte de la filosofía moral, e intentas hacer un análisis de la ciudad, ¿sí? Tú decías al inicio que no eres un experto en ética urbana, pero yo creo que sí lo eres. Eh, y dentro de esa reflexión teórica, me parece interesante que Zaida traiga a colación esa práctica, ¿no es cierto? Y cómo desde esa práctica, desde esas luchas de base, es importante el ir construyendo esa noción que está vinculada con la ética. Sí, entonces lo que quería pedir es a quienes estén, de los participantes que deseen hacer una pregunta, pueden levantar la mano. Doy paso a Alejandra Sandoval. En este caso, ayúdenme, por favor, Alejandra Sandoval, si ella podría participar. Ale, ya estás con el audio. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes con todos, buenas tardes Zaida, Mauricio, Nati. Muy interesante el tema, sobre todo en este contexto. Quería quizás hacer un comentario y pedirle a Mauricio y Zaida que amplíen un poquito el comentario, más que preguntas, una reflexión, yo creo. En este tema de la justicia, ¿no?, espacial, y la ética urbana también tiene relación con la ética del medio ambiente, indudablemente. En ese sentido, pareciera ser que existe una contradicción en cuanto a que las zonas donde viven los sectores sociales de bajos ingresos, por el mismo hecho de ser zonas densas, por el mismo hecho de tener un bajo consumo de productos, de servicios, son ambientalmente, digamos, menos dañinas para el medio ambiente, versus el otro sector de la ciudad que contamina más, que consume más, que ocupa más espacio, más agua, más áreas verdes que se deben regar. Y en este sentido existe una injusticia, ¿no? Que yo pensaría es una injusticia y también tiene que ver con un tema ético, ¿no? Que ahora que cuando se pide que se debe cuidar el medio ambiente, muchas de nosotros en realidad estamos aportando más de la huella de carbono que otras personas, pero eso tampoco se equipara en cuanto a gobernanza, política, de espacios, de cierta manera perpetuando más de esta injusticia urbana que existe, aparte de temas de fragmentación, ¿no?, y desigualdad social. Ese era el comentario que quería que un poquito lo amplíen un poco más, tanto desde el punto de vista de la ética, Mauricio, y desde el punto de vista de la filosofía, Zaida. Por favor, muchas gracias. ¿Empiezo? Bien. Gracias, Alejandra. Y gracias, Natasha, por la presentación. Sí, evidentemente, esa es una cuestión que se ve en muchas ciudades, ¿no? Yo estuve los 4 años pasados, como directora de urbanismo de una ciudad que tiene una renta per cápita muy baja, de las más bajas de Cataluña, y teníamos un problema, por ejemplo, en el reciclaje de residuos, había un porcentaje muy bajo de reciclaje, pero en realidad, eso sí se mira de manera como global, el porcentaje, ¿no? O la cantidad de kilos por persona, no me acuerdo bien. Pero claro, cuando nos comparábamos con otra ciudad de la misma área metropolitana, pero con ingresos casi 3 veces o 4 veces los de la ciudadanía nuestra, aquellos en teoría reciclaban más, pero gastaban mucho más. Evidentemente sus casas ocupaban mucho más, ¿no? Lo malo es que nuestro modelo urbano sigue admirando ese modelo de la dispersión, ese modelo del uso totalmente
imposible, ¿no? O sea, insostenible de todo tipo de recursos. Los recursos de la tierra, de los recursos del aire, porque los gastamos, de los recursos bueno, primero que consideramos recursos lo que no son recursos, sino que son bienes de la naturaleza que están allí para que compartamos y para que perduren, no para que nosotros los utilicemos a nuestro antojo, ¿no? Y entonces ese modelo, desgraciadamente, es eso, que es el modelo aspiracional de nuestras sociedades, es ir a esa casita, a esa dispersión, al coche propio, al consumo, ¿no? Entonces, evidentemente, hay esa injusticia territorial en donde quien menos tiene, menos contamina en todos los aspectos, si nos comparamos entre países y si nos comparamos internamente, socialmente, es así en todos lados, y que evidentemente deberían pagar más y poner más en donde sea los que más consumen y los que más estropean, pero el problema es que no es suficiente con pagar, ¿no? No es suficiente con, como se estaba hablando cómo serán estas, las tasas de carbono, etcétera. O sea, que no es suficiente, es que el planeta no aguanta, todo no se soluciona con dinero, ¿no? Entonces, el problema es que esta crisis de la pandemia sumada a la crisis climática que estaba antes y que seguirá estando, nos debería hacer pensar en un cambio de modelo, pero desgraciadamente uno de los discursos que ha calado durante estos días es que la casa aislada, moverse en coche, porque lo público, el conjunto, lo conjunto contamina, ¿no? Entonces, ese primero hay que destruir ese discurso, no puede ser así. Sí, evidentemente nuestro vivir tiene riesgos, pero lo que pasa es que lo que tenemos que ser más conscientes es que esta pandemia tiene que ver con un modelo de extensión en el territorio, con nuestro modelo de crecimiento y con nuestra jerarquía como sociedad que nos creemos, que vivimos en una pirámide, nuestra civilización, y en la punta están los señores, unos determinados señores, y a partir de abajo, de ahí todo lo para abajo, las mujeres, otros señores, los campesinos, las campesinas, las trabajadoras y los trabajadores, el campo, la tierra, todo está a su disposición. Ese es nuestro gran problema, ¿no? Y tenemos que construir otro modelo de civilización para poder perdurar, para que perduremos, porque no hay planeta B, no hay otra opción. Entonces, sí es cierto lo que tú dices y que por ahí nos podría servir un poco, por ejemplo, con las aportaciones de las mujeres que en teoría no trabajamos o no trabajan porque se dedican a estar en su casa con sus hijos y hacer la comida y limpiar y comprar y planchar y ir a atender a los mayores, etc. Cuando este trabajo se le pone un valor económico, no para que lo paguen, sino porque nuestra sociedad lo único que entiende es el valor económico, vemos que las sociedades, no sé, en el caso de Cataluña, un 40% del PIB catalán, este trabajo significaría un 40% del PIB catalán. En Alemania casi un 60%, un 68%, o sea, es bestial. Eso quiere decir, cuanto más alto es el porcentaje en el PIB, menos servicios sociales tienes para hacer posible la vida, que al final es de lo que se trata. Entonces, posiblemente eso nos sirve para tomar una dimensión de la importancia que tiene esto, no para pagarlos, y en todo caso para ayudarnos a hacer el clic de cambiar de postura, ¿no? Y en ese caso, si somos conscientes de que estas poblaciones con menos recursos contaminan menos, podríamos invertir inversamente más dinero en esos barrios para que sean barrios aún mejores para vivir, ¿no? O que sean mejores, que tengan un verde que por ahí no tienen, que tengan desagües que no tienen, que tengan agua corriente que muchas veces no tienen. Sí, yo creo que en eso los economistas, desgraciadamente las últimas jornadas de economistas no van por esa línea, pero podrían ayudarnos a pensar la economía de otra manera, ¿no? Pensar la economía no como el beneficio, sino como una manera de contar y de organizar, de que nos ayuda a entender los valores que tienen las diferentes actividades que hacemos en la sociedad. Mauricio. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok. A ver, en general a mí no me gusta mucho la distinción entre práctica, teoría, o práctica y ética, o uno... ¿por qué digo esto? Porque primero porque la reflexión ética que la hace un filósofo, en general, en las teorías clásicas, los filósofos se olvidan, las filósofas se olvidan y todo el mundo se olvida que Aristóteles es un viejo del siglo IV a.C. y que estuvo en Grecia. O sea, hay constricciones sociohistóricas, territoriales, geográficas. Ningún filósofo es un ángel. No, eso no existe, digamos.
La reflexión del filósofo está circunscrita, constreñida, histórica, espacialmente, etc. Así que cada una de las teorías éticas no nace de la nada ni es revelada desde el cielo. Nace en contextos como los que ya he señalado. Esto es tremendamente interesante, pero ¿por qué es tremendamente interesante? Porque, y quizás esto sí sea una novedad en el campo de la ética de la ciudad, hay una construcción sociohistórica, geográfica, espacial, territorial de los conceptos éticos. De hecho, Saida ha dicho algo muy, muy interesante que está en la línea de las reflexiones de Richard Sennett, por ejemplo, en una de las primeras sobre carne y sangre, ¿no? La justicia duele, pero duele, ¿por qué duele? La injusticia duele, pero duele, ¿por qué? Porque toca mi corporeidad, ¿te das cuenta? Toca mi materialidad, toca esa contrañimiento. O sea, y aquí viene algo muy interesante, porque, y es una reflexión que no se ha hecho. Por eso yo digo que la ética es es una piedra arrojadiza, es un cartel, una pancarta, un eslogan, pero tú rascas y no hay nada, digamos, no. Que es, por una parte, el giro espacial y el giro moral. Pero ¿qué significa el giro moral para las ciencias sociales después del periodo positivista? ¿Qué significa el giro moral, el moral turn? ¿Qué significa? Pero por otra parte, y esta es la otra cuestión, ¿qué significa el giro espacial para la ética? Para sus categorías más fundamentales, como por ejemplo la justicia. Se ha hablado de la justicia social, podemos hablar de la justicia espacial, territorial, pero ¿qué significa? ¿Qué trae consigo esta dimensión territorial, ¿sí? Donde hay seres humanos de carne, sangre, huesos, que experimentan, padecen y sufren la injusticia? Esto es tremendamente interesante porque una de las grandes discusiones que tenemos con mis estudiantes en doctorado en geografía y arquitectura, y que ya sale sobre el tapete, es el cambio. ¿Cuál es el problema? El problema es el modelo, ¿sí? Ya está claro, digamos, hay un modelo económico, a mí no me gusta neoliberal, por si acaso, yo le llamo libertario, la línea de Nozick, que es un libertario, etc. Neoliberal es un concepto demasiado amplio, pero al final es lo mismo, el estado mínimo, una economía depredadora, ya no una economía de mercado, una sociedad mercantilizada, etcétera, etcétera. Aquí la gran discusión que tenemos es, a ver, el cambio, ok, el cambio, pero ¿cómo el cambio? Primero, ¿revolución o reforma? ¿Cuál de los dos? Y luego ya, digamos revolución, como David Harvey, revolución, ok. Y como le preguntamos a David Harvey hace 2 años atrás, algo así, ya, revolución, ok. ¿Violenta? ¿Destruimos todo? Nos cargamos el sistema capitalista, nos cargamos la democracia, nos cargamos las principales instituciones del Estado de Derecho, nos cargamos todo. ¿Cómo el cambio? ¿Sí? Porque si no, esta es una gran discusión que tenemos permanentemente con mis estudiantes de distintos posicionamientos ideológicos, políticos y lamentablemente no éticos, porque la ética no aparece por ningún lado. Pura política, economía y un poco más. Entonces, aquí viene una gran discusión. ¿Cambio en qué sentido? Mi posición, desde mi expertise, es que yo estoy de acuerdo con Harvey, una revolución urbana, pero creo que la revolución urbana será ética o no será. ¿Ok? Toda revolución, y este es un tema de Marcuse muy interesante en Ética de la Revolución, si no hay unos límites éticos a la revolución, sencillamente nos vamos todos al carajo. ¿Okay? Esto es muy interesante visto de la trayectoria de mi propio país. ¿Sí? Yo participé en las marchas del 18 de octubre en Chile, etc. No es un hecho aislado el movimiento, el gran movimiento social en Chile a partir de esa fecha. Es una larga trayectoria, pero es una larga trayectoria en la línea de lo que ha dicho Saida. Es una larga trayectoria de que ya no es la reflexión sobre el otro, ahora es la reflexión sobre el invisible. Es que ya no existes. Son geografías invisibles, el espacio invisible, ya estás invisibilizado. Esto llega a tal dramatismo en nuestro país, que tiene esa fama de ser un país ejemplo en América Latina. Yo lo he dicho que no es. Yo anuncié una semana antes en México, en un congreso, que cuidado con Chile, porque todos hablaban maravillas en sus conferencias de Chile, y a ver, cuidado. Y justo a la semana siguiente estalló el 18 de octubre. Bueno, yo participé. La pancarta más maravillosa que yo he leído de esas movilizaciones que han querido estigmatizar de delincuencia, porque todo se criminaliza, vandalismo, anarquismo, marxismo y qué sé yo,
La gran pancarta extraordinaria ética es hasta que la dignidad se haga costumbre. Fíjate, es una de las pancartas más maravillosas que yo he leído en mi vida. ¿Por qué? Porque lo que la gente quiere es ser visible, pero no solamente ser visible, quiere que se le reconozca su dignidad, quiere que se le reconozca su humanidad, y que no es simplemente un engranaje más, no es una estadística más, no es un pobre más de una lista de pobreza en un país, sino que tiene historia, tiene geografía, vive, puedo nombrar Villa Francia, La Legua, etcétera, en los lugares marginales, en la periferia de Santiago, ya, etcétera. Entonces, creo que estas son las claves que deberían de alguna manera alimentar desde la ética nuestro discurso. ¿Te das cuenta? Saida ha puesto temas muy interesantes. No sé cómo serán sus países, pero en Chile, por ejemplo, la mujer. En Chile, lamentablemente, los estudios indican que en esta época de pandemia las mujeres no han hecho sino incrementar las labores en el hogar. ¿Sí? Lamentablemente yo no formo parte de la estadística, pero a mí en mi casa me ha tocado asumir muchas tareas del hogar. Yo lavo la loza, plancho, hago un montón de cosas, y mi esposa, que es académica, bueno, ella también se dedica a sus cosas. Entonces hacemos una distribución equitativa de tareas, pero no porque hagamos un contrato social, es porque sencillamente nos nace tener que hacerlo así, es necesario. Entonces creo que hay que darle una vuelta a esto. ¿Cuál es mi problema? Y aquí termino con esto, digamos, hablo de mi país. Lamentablemente, la Declaración de Derechos Humanos de 1948, que es una de las grandes conquistas éticas de la humanidad, al menos en el discurso, ¿sí? Demoramos 25 siglos en conquistarla, al menos en el discurso, hoy día es casi desconocida, fíjate. Yo todos los semestres, pregunto a mis estudiantes, que bueno, Natacha lo sabe, son de una élite de nuestro país, todos los semestres, y también así en otros lados, instituciones, pregunto, entonces, ¿quién siquiera ha leído, nada más que, mira, ninguna maravilla, ha leído nomás los derechos humanos, la Declaración Universal? Les aseguro que es lamentable el desconocimiento de los derechos humanos. En Chile, cuando tú hablas de derechos humanos, es solo tortura, nada más. ¿Ok? Pero, en la línea de lo que dice Saida, uno de los peores, de los más terribles escándalos en Chile el año pasado, cuando mueren más de 1.300 niños en organismos estatales, públicos, mueren cuando el Estado tiene que hacerse cargo de esos niños vulnerables, niños sin padres porque han quedado huérfanos. Mueren más de 1.300 niños, otros son torturados, violados, abusados. Eso es violación de derechos humanos en plenos tiempos democráticos. Entonces, ¿qué pasa con los derechos humanos en Chile? Y el primer artículo de la Declaración Universal asienta una conquista, al menos verbal, extraordinaria. Todos los seres humanos, todos, con independencia de sus particularidades, nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Mientras no seamos capaces de reconocer, de tener esa capacidad de reconocimiento de la dignidad de los demás, ya no solo el otro, o ya no solo en el peor de los casos el invisible, pero también los derechos que nacen de esa dignidad, creo que de verdad ningún cambio será posible, ni en economía, ni en urbanismo, ni en absolutamente nada. La economía ha sido, hay un economista del establishment, Jeffrey Sachs, que escribió hace tiempo un libro, ¿no? Economía en un mundo abarrotado, ¿no? Listo. Es una economía que nos ha deshumanizado, nos ha llevado a desconocer no solamente la dignidad de las personas, de los seres humanos, sino también el respeto a la naturaleza, al entorno natural, etc. Lo depreda absolutamente todo. Eso. Sí, bueno, muchas gracias, Zaida, Mauricio. Creo que se han sentado, y eso es lo rico de este tipo de encuentros, se han sentado muchas interrogantes. Yo me quedo con muchas preguntas. Lo que sí me gustaría para cerrar, en honor al tiempo, para cerrar el encuentro de hoy, es lanzarles una pregunta final, de cierre. Hemos hablado sobre los grupos vulnerables, ¿no es cierto?, que históricamente podemos encontrarlos. Creo que Zaida lo señalaba
cuando hablaba de la fundación de las ciudades en América Latina, ¿no es cierto? Tras la conquista. Entonces, que hay una larga trayectoria de estos grupos invisibilizados. Ahora, en esta construcción del relato, de cómo planificar, y que es evidente en ciudades, yo qué sé, como en el Brasil, donde las favelas ni siquiera constaban hace un par de décadas en los planos, cuando eran enormes. Y esta práctica habitual de invisibilizar, ¿cómo hoy, luego de todos estos fenómenos que han ido ocurriendo, el estallido social en Chile, lo que está ocurriendo ahora en los Estados Unidos, etcétera, cómo yo, desde la planificación, podría dar ese pequeño primer paso que seguramente se está implementando en algunas latitudes, para aproximarme a esa inclusión dentro de la planificación, o quizá incluso variar la terminología. No sé. Bueno, ahí un poco les dejo abierta la pregunta. Mauricio, Zaida. Yo creo, bueno, depende mucho cada contexto, ¿no? No creo que haya recetas, pero desde luego se trataría de conocer, de escuchar, de observar, de acercarse, de incluir, de participar a todas las personas que habitamos los sitios, ¿no? O sea, cada quien desde su sitio tiene algo que decir o mucho que decir y mucho conocimiento de la propia vida, ¿no? Entonces, una de las cosas para poder intentar ser más inclusivos en ese planeamiento, una sería intentar romper también con las jerarquías que vienen dadas desde la academia, las clases, ¿no? Entonces, la clase no social, ¿no? Cada uno aporta algo. Nosotros hemos tenido la suerte de ir a la universidad, aportamos una cosa, pero quien vive en un territorio tiene mucho que aportar, ¿no? Entonces no podemos planificar desde ese arriba, ¿no? Entonces es esa inclusión y es intentar después, como ideal, al menos para mí, unas ciudades que además de ser respetuosas con el medio ambiente, de no crecer excesivamente, consideren a las personas en sus diferentes características y situaciones, pongan en primer plano los cuidados y la vida, y consideremos unas ciudades mezcladas y variadas, ¿no? No creo que podamos construir unas ciudades inclusivas si hacemos el barrio, por muy bien que esté hecho, ¿no? Allí a 40 kilómetros del centro de la ciudad, un barrio donde viven unos, y a 40 kilómetros por otro lado, un barrio donde viven otros, ¿no? Eso no, por muchos servicios que puedan tener, equipamientos, ¿no? Entonces, bueno, cómo se hace largos caminos y eso es lo que tiene de difícil el urbanismo también, que es de, como son tan, o sea, es mucho dinero, son muchos mecanismos, a veces legales, para garantizar una cierta igualdad que a veces no se cumple, pero bueno, hay una serie de mecanismos. Por eso también creo que, un poco igual viendo lo de revolución o ¿no? reforma, ¿no? Que podemos ir mejorando, podemos caminar hacia una mejora, ¿no? Y podemos hacer desde pequeñas reformas que sean tácticas, frágiles, pero porque vamos camino a una mejora, porque si no al final también nunca hay para todo a la vez, ¿no? Entonces al final se van posponiendo. Entonces yo creo que es como cuando escribes la tesis, ¿no? Igual no tienes que escribir todo el primer capítulo perfecto porque nunca llegas al último, ¿no? Escribe todos un poquito más o menos y vas mejorando todos, ¿no? Y un poco en la ciudad igual. Hagamos de todo un poquito mejor, cada vez una pasada, ¿no? De pintura cada vez y vamos mejorando. Porque también, por ejemplo, hay un efecto de la invisibilidad cuando se trabaja en los barrios más carenciados, con menos atendidos, es que se atiende una vez, se hace una cosa una vez y se considera que ya está, ¿no? Cuando en la ciudad formal, en la ciudad de los ricos, todo el tiempo se está invirtiendo y mejorando, ¿no? Porque en la ciudad es así, o sea, hay que cuidar cada día, la ciudad hay que cuidarla cada día, ¿no? Pero bueno, no hay recetas, pero creo que un mecanismo también porque también creo que tenemos que ir cambiando el chip, al menos y que eso tiene mucha culpa posiblemente el modelo Barcelona y otras ciudades, de haber hecho esas ciudades como todas perfectas. Es muy difícil, no se mantiene y no llega para todo el mundo, ¿no? Entonces por ahí es mejor lo imperfecto, pero un poquito mejor y un poquito más blando, un poquito más maleable, ajustable a cuando la gente vaya cambiando,
que petrificar la ciudad de una manera perfecta y que por ahí después se hace muy difícil para la vida. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Ah, ok. La pregunta, tal como la plantea Natacha, es más para Zaida, yo ahí me mantengo un poco a distancia. Simplemente decir dos o tres cosas nomás. Desde la labor que al menos yo me toca realizar, la primera es, obviamente, dentro del marco de la universidad, en lo que se refiere el trabajo directo tanto con los estudiantes de pre y posgrado en estos campos, digamos, ¿no? Donde el estudio de la ética, al menos, se ha logrado que sea obligatorio. Entonces, hay un equipo de especialistas en estas áreas y no solamente en arquitectura o geografía, en economía, en construcción, mucha en agronomía. Así que estamos constantemente, ¿pero por qué? Porque creemos que, como dice Zaida muy bien, a la espera de lo que yo llamo una revolución ética, bueno, hay que hacer reformas, hay que mejorar las condiciones de vida de la gente. No nos podemos quedar mirando al cielo, ¿ya? Entonces, si es que no cambian la mentalidad con una inyección ética en nuestros futuros profesionales, bueno, difícilmente va a ser posible el cambio. Y nosotros, de alguna manera, estamos trabajando en esa línea, en inyectar esa dimensión irrenunciablemente ética para que otro mundo efectivamente sea posible. Y eso es lo que estamos haciendo en distintos campos, en pre y posgrado. Así que eso es lo primero en lo inmediato. Pero segundo, no tengo para qué decir que nuestras ciudades en América Latina tienen todas una segregación profunda. Ahora el COVID-19 no ha hecho sino mostrar con mayor evidencia esta segregación. El virus ciertamente que no es moral ni inmoral, pero los efectos que está trayendo en relación a la realidad humana, las diversas realidades en la sociedad, ahí sí están apareciendo muchas de nuestras injusticias. Ahí la segregación es brutal. Hay un promedio, por ejemplo, en Chile, y tengo que decirlo porque se tiene a Chile como modelo y yo estoy convencido de que no es ningún modelo de nada. El promedio de habitacionalidad en Chile es de 50 a 55 metros cuadrados. Y estamos hablando de 4 o 5 personas con grandes hacinamientos. Más allá de eso, aparecen en los lugares donde, y justo en las comunas donde hay menos recursos, no hay plan regulador, así que aparece el inescrupuloso negocio inmobiliario, donde construyen lo que popularmente aquí en Chile se llama guetos verticales, ¿ya? Que no son sino edificios que provocan una multitud de hacinamientos, ¿ya? Se pierde la privacidad, la intimidad, etcétera, etcétera. Así que en este sentido, en términos prácticos, el trabajo también en los sectores más populares, hay mucha construcción informal en los sectores, asentamientos informales en los sectores más periféricos, y esa informalidad continúa hacia adelante. Entonces, de alguna manera hay que colaborar con recursos económicos, ¿ya? Primero políticos, para presionar para que hayan servicios básicos. Por ejemplo, hoy día en Chile hay asentamientos informales que no cuentan con agua, no cuentan con ningún servicio básico. O sea, cuando en las noticias aparece lávense las manos, hay un sector importante de nuestra población que no tiene idea de eso porque no puede, porque no tiene agua potable. Entonces, ahí hay una lucha de presión política intensa y por otro lado también entregar recursos, por reunir recursos económicos. Ahí, como decía Zaida muy bien, ahí donde el Estado no llega. Entonces, ahí que llegue también la sociedad civil entregando los aportes que puedan ser posibles para que esa informalidad vaya adquiriendo cierta formalidad y esté a la altura de la dignidad de las personas que habitan en ella. Así que, más o menos eso. Por una parte, las profesiones en general como una riqueza para cada país, una riqueza ética para cada país. Los profesionales son eso, son un motor, ¿ya? Para el crecimiento, ya no económico, el crecimiento del capital ético, como llama de la Cortina, ¿ah? De cada país. Y por otro lado, este trabajo más de campo, ¿ya? Que ya está directamente relacionado con la presión política y con la ayuda para que esa informalidad pueda adquirir ciertos rasgos de formalidad, ¿ah? Que estén a la altura de la dignidad de las personas.
más o menos eso. Muchas gracias, Mauricio, Zaida. En realidad ha sido un gusto el poder compartir estos minutos, escucharles. Lastimosamente tenemos que hacer un alto, nos podríamos quedar conversando de largo. Creo que sería muy enriquecedor para todos. Comentarles que esta sesión se va a grabar y está grabándose y que la vamos a poner a disposición en los canales oficiales de la universidad. Para eso yo me contactaré luego con ustedes y nada, muchas gracias. No sé si ustedes para cerrar quisieran decir alguna cosa final. No, muchas gracias. Ha estado una charla agradable y muy interesante. Espero que para los que están escuchando también. Pero sí, me parece un diálogo con Mauricio muy interesante, todo lo que has dicho. Muchas Sí. gracias. Gracias, No, Mauricio. Queda pendiente la segunda edición. sí, no, gracias, gracias. Un gusto, Zaida, de verdad, ha sido muy agradable conversar contigo. Yo siempre Igualmente. estoy con las antenas abiertas porque como tengo esta experiencia interdisciplinar, aprendo, pero de una manera impresionante. Ya había leído en todo caso alguno de tus escritos, ¿eh? Así que Gracias. ya te conocía en papel. Muy bien. Ahora en tele. Pero bueno, un gusto, de verdad. Muchas gracias, Natacha, por la invitación y te enviaré en PDF luego, en otro momento, el capítulo de Ética de la Ciudad, que lo publicamos en un libro con Adela Cortina, aquí en Chile. Acaba de aparecer hace un mes atrás, ¿ya? Ética aplicada desde la medicina hasta el humor, que ahí ya aparece el capítulo de Ética de la Ciudad ya más ampliado, digamos. Así que te lo enviaré después para compartir. Muchas gracias. Interesante. Gracias a todos los asistentes. Muchas Hasta gracias, luego. Natalia. Gracias. Hasta otra. Que estén muy Hasta bien. luego.